Buenas, bienvenidos a la consultoría logística de la compañía Eficiencia Ambiental SAS, Eficiencia en el Manejo de Residuos. El grupo consultor está conformado por María Paula Agüero Barrera, Juan Felipe Rojas Cubides, Cristina Lacortur, Isabela Corpus Gutiérrez y Carlos Eduardo Arroyo Becerra. La presentación tendrá el siguiente orden. Primero, contexto de la situación problema. Segundo, caracterización logística. Tercero, la descripción y cuantificación de los problemas. Cuarto, la pertinencia e importancia del problema planteado y por último, los objetivos frente al problema seleccionado. Primero, contexto, situación problemática. Eficiencia Ambiental S.A. es una empresa encargada no solo de la gestión de residuos aprovechables, sino también del acompañamiento y asesoría permanente de temas de carácter ambiental. La empresa, que inició operaciones en el año 2004, se dedica a atender principalmente las necesidades del sector industrial de alimentos. Algunas de las actividades que desarrolla incluye segregación, molienda, compactación y comercialización de algunos materiales para que puedan ser reincorporados al sector productivo de forma eficiente. Dentro de estas actividades también se incluye la distribución y transporte de los residuos sólidos a clientes y proveedores, siendo esta la actividad en donde se centra el problema a analizar por el grupo consultor. Al momento de entablar comunicación con la compañía, esta le solicitó al grupo consultor evaluar rutas alternas para los servicios de recolección o contemplar la posibilidad de abrir nuevas sedes o puntos de bodega de la compañía, ya que ellos consideran que los costos de transporte están siendo elevados debido al tráfico al momento de realizar la actividad de transporte, o asumen que estos costos podrían ser menores. Lo anterior se puede corroborar por medio de las imágenes del monitoreo GPS de la compañía, en donde se puede visualizar la ubicación exacta de la bodega actual con la que cuenta esta empresa, la cual está ubicada en el municipio de Mosquera. También se pueden visualizar las ubicaciones de los clientes principales, los cuales en su gran proporción se encuentran ubicados en inmediaciones de la ciudad de Bogotá. Es por esto que los actores involucrados principalmente en este problema son los clientes y proveedores a los cuales se les transporta y distribuye los residuos sólidos tratados por la compañía, los cuales son Alimentos Poral, Casa Luker, Nutrión, Levapan y Harineras del Valle. En la presente diapositiva se presentan las distancias entre la bodega y dichos proveedores. Con esto establecemos que el problema principal de la compañía son las distancias y los kilómetros recorridos entre los proveedores clientes y la bodega de la compañía. Más adelante se analizarán los costos y los kilómetros recorridos por cada uno de estos. Para continuar, tenemos la caracterización logística, en donde inicialmente la empresa nos proporciona los datos de las ventas para el 2020 según el cliente proveedor. A partir de estos, realizamos un diagrama de Pareto, del cual vemos cómo la gráfica del porcentaje acumulado de las ventas toma una forma bastante cóncava, indicando mayor acumulación de ventas en un solo producto, Alimentos Polar. Del análisis de Pareto también observamos en la tabla los porcentajes individuales y acumulados y además el ranking en ventas de los proveedores, obteniendo en los primeros lugares Alimentos Polar, Casa Luker y Nutrión, y para los últimos lugares representaciones Anical y Cubricol. Adicionalmente, se nos proporcionaron datos de los kilómetros recorridos por cliente, los gastos y los recursos que estos implican. Vemos en la imagen cómo Alimentos Polar, quien es representado por la barra amarilla, presenta el mayor número de kilómetros recorridos en la mayoría de los meses. Por otro lado, identificamos cómo desde el mes de marzo la empresa comienza a incurrir en transporte para el cliente Nutrión. En cuanto a los estadísticos, sumamos los datos por mes que se nos dieron para obtener un total anual. Vemos que los kilómetros que recorre la empresa en promedio son 18.482 y los gastos en transporte son en promedio 42.122.631, de donde Alimentos Polar tiene el mayor porcentaje con un 39,89%. El costo por kilómetro se obtuvo de dividir los kilómetros recorridos en el año por el gasto que estos implican. En esta gráfica vemos que el costo por kilómetro más alto es el de Harineras y Alimentos Polar. Acá evidenciamos que el transporte para Alimentos Polar es el que más implica kilómetros recorridos y, en consecuencia, presenta el mayor número de vehículos utilizados, como podemos ver en este gráfico. A partir del análisis de Pareto realizado, encontramos que las ventas cumplen con la regla 80-20. Sin embargo, un solo cliente abarca el 70% de las ventas totales. En la gráfica de Pareto también podemos ver la gran diferencia que hay entre las ventas de Polar y el resto de clientes. Por lo cual, el primer problema que identificamos es el hecho de la dependencia de los ingresos de la empresa hacia Alimentos Polar.
Adicionalmente, este hallazgo es respaldado por el cálculo en la constante A que minimiza el SSE, pues este valor es pequeño, lo cual indica que una fracción de los clientes genera mayor ganancia. Además, Polar es uno de los clientes con mayor costo por kilómetro, el que más kilómetros recorridos tiene y el que más vehículos utiliza. Si analizamos el mapa con las ubicaciones de eficiencia ambiental y alimentos Polar, podemos ver que estas están separadas por un gran kilometraje, razón por la cual los costos logísticos de transporte pueden llegar a ser bastante elevados. Con base en lo establecido anteriormente, el problema principal en el que nos enfocaremos son los altos costos generados por los temas relacionados al transporte de la empresa Alimentos Polar, la cual además es la que más porcentaje en ventas representa en la empresa. Ahora bien, teniendo claro el contexto por el cual atraviesa la organización, es necesario revisar las posibles soluciones a implementar para poder resolver el problema relacionado a los costos de transporte de la empresa. Así pues, es primordial abordar el problema desde diferentes perspectivas, teniendo como primera opción el ruteo, es decir, realizar una planificación, organización y optimización de las rutas que siguen los camiones de la empresa Eficiencia Ambiental. La planificación de rutas para el transporte logístico es una parte esencial de todo el proceso en la cadena de distribución. Por lo tanto, necesita una evaluación, diseño y optimización en el día a día. Mediante lo anterior, se busca reducir los costos logísticos asociados al transporte, ahorrar tiempos en planificación y horarios de entrega y finalmente mejorar el servicio al cliente. También es posible abordar el problema mediante la implementación de un nuevo centro de acopio, buscando minimizar las distancias con nuestros proveedores y los kilómetros recorridos por nuestros camiones. De esta manera se logrará una disminución en los costos por transporte. Es necesario tener en cuenta que la implementación de este nuevo centro de acopio hará que la empresa incurra en gastos de inventario. Por lo tanto, será necesario realizar un análisis de inventarios para encontrar este valor y buscar que no sea mayor a lo ahorrado en transporte. De esta manera, nuestra política será rentable para la empresa. A continuación, presentaremos los objetivos de nuestro proyecto. En primer lugar, deseamos aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en un contexto real. También queremos identificar problemas logísticos dentro de una situación dada y ser capaces de plantear soluciones pertinentes para dicho contexto. Por otra parte, queremos comprender la importancia de los procesos logísticos, tales como localización, diseño de redes, transporte, entre otros, dentro del funcionamiento de una organización. Y queremos minimizar los costos asociados a transporte con respecto al año 2020. Por último, deseamos optimizar el número de viajes mensuales realizados a cada uno de los clientes, en especial a Alimentos Polar, ya que es el cliente quien más veces se visita por mes. Muchas gracias, este es el fin de nuestra presentación.